Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Ya voy a ir compartiendo el recurso. Bien, antes de empezar la clase del día de hoy formalmente, quisiera revisar algo que se me fue la clase pasada, no sé si se dieron cuenta, pero acá al final, aquí en esta integral, esto no es cierto. Aquí en esta integral, esto no es verdad. Y por lo tanto, el resultado es inválido, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta? Profe. Entonces hay que hacer esta integral. Esta de aquí. Porque esa integral no integra como un logaritmo así. Entonces, en serio, nadie se dio cuenta de esto, del error aquí. ¿Alguien que por ahí hubiera sospechado algo? Yo sospeché algo al ver el formulario, pero pues la verdad no dije nada. Ok, hay que decir algo para la próxima. Lo peor que puede pasar es que yo sí esté en lo correcto y sí te hayas confundido. Lo mejor que puede pasar es que yo esté mal y tu intuición esté funcionando bastante bien. He estado recibiendo muchos mensajes de los estudiantes que me indican, no, profe, qué padre las intervenciones que hace, ¿no? Parece que regaña a los expositores y bueno, sí. Pero pues aquí pueden ver que ni tan bueno, ¿eh? Frente a sus ojos integré mal y según yo lo estaba haciendo bien. Vamos a hacerlo bien. ¿Me siguen? Sí, profe. Profe. Bien. Hay que llevar a cabo la integral de la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Con respecto de u. Cuando integremos esta cosa tendremos ya una fórmula que vamos a poder aplicar y evaluarla de 0 a 2pi. La fórmula se la vamos a aplicar obviamente a esta integral de acá. Pero nada de eso lo haremos hasta que no esté correctamente expresado este asunto. Lo que se me ocurre, pues es algo que aprendí cuando era estudiante, ¿no? Sustitución trigonométrica. Casi siempre cuando veas cosas con cuadrados, eso es un indicio claro de que hay que usar sustitución trigonométrica. Y para poder hacer una buena sustitución trigonométrica, los profesores de cálculo usualmente le piden a los estudiantes que dibujen su triangulito para ir reconociendo los elementos geométricos. Algo muy parecido a lo que se hace en electricidad y magnetismo, ¿no? El método de sustitución trigonométrica descansa en la hipótesis de que existe una sustitución de funciones trigonométricas que transforma esta integral en algo más fácil. Entonces, déjenme ajusto volúmenes. Es que siempre que doy clases estoy escuchando heavy metal, pero ahora necesito concentrarme mejor.
Ahí está. Bueno, vamos a pensar que este ángulo de aquí se llama teta. Y fíjense, puedo pensar que esto es un 1, esto es U, y entonces la hipotenusa va a medir raíz cuadrada de 1 más U al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Tengan a la mano un formulario de derivadas o de cálculo. Un formulario de cálculo. Ténganlo ahí a la mano, por favor. Entonces escribes dices, ok, si este triángulo mide un lado, un cateto me le mide 1 y el otro cateto le mide U, pues su hipotenusa le mide raíz cuadrada de 1 al cuadrado más U al cuadrado. Ajá, eso es lo que dice aquí. Bueno, entonces, si mal no recuerdo, el coseno de teta tendría que ser adyacente sobre hipotenusa y eso es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más U al cuadrado. ¿Sí? Adyacente sobre hipotenusa, mientras que el seno va a ser opuesto sobre hipotenusa. Estamos de acuerdo aquí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, podríamos pensar también en la tangente para simplificar un poquito la sustitución. Hay que tener cuidado al momento de decidir las funciones que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, la tangente de teta va a ser U sobre 1, o sea, U. Y al parecer la función seno, al parecer, no nos va a servir de mucho, más no así las funciones coseno y tangente tienen mucho que decir. Creo que pueden darse cuenta por qué lo digo, ¿no? Si alguien está pensando qué está pasando aquí, pues fíjate que la función coseno ya contiene a lo que quieres integrar, ¿sí? Aquí podemos ya hacer una sustitución en términos de la función recíproca del coseno, que si mal no recuerdo es la secante. Entonces, para dejarlo en claro, miren, de ahí, de esta voy a despejar. Si de aquí despejo, voy a tener que la raíz cuadrada de 1 más U al cuadrado resulta ser en 1 sobre el coseno de teta. Ahora, ¿se acuerdan cómo se define 1 sobre coseno de teta? Secante de teta. ¿Se acuerdan los demás? Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí podemos borrarle y decir, ok, esto en realidad es la secante, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ahí donde vemos 1 más U al cuadrado en la raíz, lo podemos cambiar por la secante, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue lo último? Es que se me cortó el internet y no. Ah, ok. 1 sobre el coseno de teta está definido como la secante de teta, ¿sí te acuerdas de eso? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces lo que hice fue pasar esta raíz multiplicando y el coseno dividiendo y del lado derecho me quedó 1 sobre el coseno que identificamos como secante de teta, ¿de acuerdo? Ok, gracias, profe. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahora ya tengo que sustituir. No me refiero a que tenga que hacerlo, o sea, ya tengo algo que sustituir. Allá en la integral cambio la raíz por la secante. Pero ¿qué me falta para poder integrar? Me falta el diferencial de U. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y el Es diferencial correcto. de U se va a obtener como la derivada de U con respecto de teta por d teta. Y aquí dice quién es U. Entonces, consulten por favor quién es la derivada de la tangente. Los espero. Secante al cuadrado de U Cuadrada. por su derivada de U.
En este caso sería secante cuadrada de teta por el diferencial de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es correcto. Sí. Y ya tengo los elementos para hacer la sustitución. Profe, ¿lo podemos hacer en máxima? Sí, pero en esta ocasión lo estamos revisando por dos razones. Primero, como el profesor está bien pendejo, no se fijó en la clase anterior e hizo una integral muy mal. Eso es suficiente para que esto se quiera revisar. Y segundo, hombre, que hay cosas que podemos resolver inmediatamente apelando a nuestro conocimiento elemental de cálculo, porque sabemos cálculo, ¿no es así? Muchachos, Correcto. Sí, profesor. entonces esa parte es esa la razón, eso es lo que se persigue, ¿no? Por más que alguien hable muy bonito o diga las cosas muy bonitas, si no las puede hacer bien, no merece que le pongamos mucha atención. Eso me incluye a mí. Ok, voy a hacer la sustitución, muchachos. Entonces voy a sustituir secante de teta por du, y du es también secante cuadrada. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Uh-huh. Dices, perfecto, entonces tengo que integrar a la secante cúbica de teta. Y pues aquí viene el problema. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa integral? ¿Tienen alguna fórmula de reducción para la secante? Dice que secante al cuadrado de U es igual a la tangente de U. Uh-huh. La integral de la secante cuadrada es la tangente, pero de la secante cúbica, No, es por partes, no por profe. una posibilidad es eso, evaluarla por partes, así es. Y si la Sí. dividimos secante cúbica en secante cuadrada y secante, Esperando que la derivada de la secante nos complete el diferencial, pero no la podríamos completar así. oh, sí, cierto, sí. ¿Qué se les ocurre? Bueno, sabemos que la secante al cuadrado es la tangente de U, pero hay otra fórmula que dice que secante de U, tangente de U, es igual a secante de U. Entonces la secante cuadrada la podríamos sustituir, ¿es eso? Sí, Muy bien. ¿Cómo quedaría? secante de U, bueno, sí, secante del ángulo por tangente del ángulo es igual a... Ok, me estás dando la fórmula, no me estás dando la sustitución. Ok, otra vez entonces. ¿Lo repito, profe? Sí, por favor. Ok, secante de U, Ujú, tangente de U, de U. ujú. Y eso da igual a secante de U. Qué caray. ¿Seguro? Sí. Déjame lo reviso. Profe, yo tengo otro que dice 1 más tangente cuadrada de U es igual a secante al cuadrado de U. Es que esto no es cierto, ¿eh? A ver, díctame eso, Bet. 1 más, perdón, menos tangente cuadrada de U Ujú, es igual a secante cuadrada de U. Sí, es más, profe. 1 más, ujú. es correcto, así mero. Aquí el problema es que yo lo que necesito
es una sustitución para la secante cuadrada, o podremos volver a la sustitución anterior. Si se hace de esta manera, se puede continuar. Seguimos acá abajo. O sea, reemplazaríamos la integral anterior por esta, ¿no? Integrar a secante cuadrada, que esta es tangente, esta se puede hacer de teta, más la integral de la secante cuadrada por la tangente cuadrada. Ah, no. Estamos multiplicando todavía por alguien, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer toda la sustitución. Es esto lo que hay que hacer. Esto lo separa en dos integrales. La integral de la secante de teta, esta sí es conocida en fórmulas. Más la integral de la tangente cuadrada por la secante. Ahora la primera se puede hacer, la integral de la secante. La de secante por tangente habría que verlo con cuidado, ¿no? ¿Alguien tiene por ahí la integral de la secante? Ese yo me acuerdo que es el logaritmo natural del coseno de teta entre el seno de teta menos 1. ¿Me la confirman? Es correcto. Logaritmo natural de secante de U más tangente de U más su constante. Y ahora háganme un favor, busquen la derivada de la secante. Me dice que es secante de U, tangente de U, por su derivada de U. Uh-huh. Eso quizá nos ayude para pensar entonces en la integral del cuadrado. Uy, pero la integral del cuadrado es un desmadre. Uh-huh. Sí, el problema no es esta. Esta está hecha, esta es tangente. El problema es esta. Porque la de la tangente por secante sí me la sé, es secante. La derivada de secante es secante por tangente. Entonces su integral pues tiene que ser la secante, no hay bronca. Pero ahí no dice tangente, dice tangente cuadrada. Y esa tangente cuadrada lo va a cambiar todo de manera dramática. Ok. ¿A qué tenemos que llegar? Miren, la integral de esta raíz es una función de arco. Pero hay que escribir esa integral de raíz. Lo que pasa es que yo escribí una integral diferente cuando yo lo hice. Entonces, por eso el resultado que yo tenía era incorrecto. Esta integral les da este resultado, les da logaritmo natural de la raíz cuadrada del cuadrado de u más 1 más x dividido entre 2 más u, no más x. Más u veces la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1 partido en 2.
Es eso a lo que hay que llegar, ¿no? Y me queda claro que podríamos, porque la secante, la integral de la secante es la tangente, ¿no? Entonces la tangente va a salir directamente con la sustitución de u. Más no así esta de aquí. Para esta hay que hacer un cambio de variable adicional. De momento no lo tengo a la mano. Sin embargo, es esto, muchachos. Es esta la fórmula. Si quieren, búsquenla en sus formularios. Es esta, ¿no? Sí, profe. Me faltó la constante nada más. Ah, sí. Entonces, todo esto está invalidado, ¿no? Esto no es cierto. ¿Cómo tenía que ser? Hasta aquí, todo bien. Ok. Y con la sustitución que hicimos ya está completo el diferencial. Entonces ya podemos aplicar directamente la fórmula, ¿no? Entonces tendríamos que tomar un 16avo que multiplica al logaritmo natural de la raíz de 1 más u al cuadrado más u partido a la mitad más u es la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado partido a la mitad. Sin constante en este caso porque vamos a evaluar de 0 a 2pi, ¿no? Y ahora sí, esto da el resultado correcto, ¿no? Ahora, hay cierto contraste con lo que ofrece Máxima, pero es que Máxima lo expresa todo en funciones de arco. Eso tiene que ver con la configuración que tiene Máxima, ¿no? Vamos a ver qué dice Máxima al respecto. Uy, no se ve. Ya lo abrí, pero no lo ve la cosa esta. Eso es desesperante el pinche Teams. Todo el tiempo que le toma ver algo que se está ejecutando es joder. A ver, Teams, voy a cerrar Máxima y lo voy a volver a abrir. No, pues no. No quiere. Ok, lo hago y lo pego por aquí entonces. Si pedimos integrate de SQ, ya sé que no estoy emitiendo, muchachos. Ujú.
Ya les había dicho que odio Teams, ¿verdad? Es correcto, desde que inició el curso. Ujú. Ok, Máxima dice esto. Si se fijan, arriba está escrito en código, ¿no? Integrar la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado con respecto de u es, a ver, vamos comparando las cosas, ¿no? O sea, por lo que estoy viendo, entonces este término de aquí empata perfectamente con este de acá, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Que este es el que podría ser que se les haga extraño. Bueno, esto es lo que define al arco del seno hiperbólico. El arco del seno hiperbólico se define como este logaritmo. Sí. Eso que he dicho. O sea, si ustedes preguntan, ay, a ver si te entendí bien, ¿no? O sea, si yo quiero el arco cuyo seno hiperbólico sea, no sé, pi, pues eso es lo mismo que el logaritmo natural de la raíz de 1 más pi al cuadrado, más pi partido a la mitad, más pi por la raíz de 1 más pi al cuadrado, partido a la mitad. Esa es la definición. Así se define una función de arco hiperbólica. Hay otras funciones de arco trigonométricas, ¿no? El arco cuyo seno corresponde a u se define de esa manera. Y dan los mismos valores, exactamente los mismos valores, ¿no? Quisiera mostrárselos computacionalmente para no estar copiando y pegando, pero Teams no quiere. Le hizo fucha máxima ahora, ¿no? Entonces, no sé por qué, no tengo idea. Pero son la misma función, de eso sí estoy totalmente seguro, ¿no? Lo que sí es, ¿cómo reducimos esta integral? Me queda esta pregunta, ¿eh? No me acuerdo cómo reducir la tangente cuadrada por la secante, o bien practicar otra sustitución, porque a lo mejor esta sustitución conduce a algo que es muy difícil de integrar. Se podría buscar otra sustitución entonces. Pero bueno, lo primordial era esto, ¿no? Que estaba mal resuelto aquí, ¿no? Aquí ya entonces lo pueden ustedes sustituir. Cambian u, donde vean u lo cambian por 2pi, donde vean u también lo cambian por 0 en la resta. Y ya está, ¿no? Este detalle lo quería revisar con ustedes, ¿no? Y esto último es importante porque seguramente en sus fórmulas, como ya me lo habían dicho, en sus fórmulas viene así. Y si máxima les dice esto, pues entonces lo que tienen que entender es que estas están en términos de funciones de arco hiperbólico, ¿no? Hay arco seno hiperbólico, arco coseno hiperbólico, arco tangente hiperbólico, perfectamente posible definirlas. No son más que funciones en términos de logaritmos, por el tipo de integrales de donde provienen. Entonces, bueno, arreglada la errata, queda como quiera esta duda, ¿cómo reducir esta integral? La verdad es que no me acuerdo. Y pasamos a la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir para abrir una nueva pizarra. Ahí estoy compartiendo pizarra, para los que quieran unirse a ella, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a introducir un concepto importante que se llama Introducción a la Diferenciabilidad.
Diferenciabilidad, muchachos. De esta manera. Diferenciar implica derivar. Pero derivar, bueno, no necesariamente implica diferenciar. O sea, si tú aseguras diferenciabilidad, estás asegurando la derivada. Si solo aseguras la derivada, no me estás asegurando diferenciabilidad. ¿Qué consecuencia tendrá este concepto? Esa es la consecuencia inmediata. Diferenciar es algo más grande que derivar. Derivar es algo que haces dentro de la teoría de la diferenciación. Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. Entonces nosotros iniciaremos de aquí al segundo parcial un competente estudio sobre diferenciabilidad. En el proceso les enseñaré a derivar, a sacar algunas derivadas específicas. La primera derivada que vamos a entender va a ser la derivada parcial. Pero tienen que comprender esto de un principio, ¿ok? El objetivo del segundo parcial es enseñarte a que entiendas esto, que diferenciar implica derivar, pero que derivar no implica diferenciar. Por lo tanto, diferenciar es más general que derivar. Si tú puedes asegurar diferenciabilidad, estás asegurando un chingo. Si solo puedes asegurar derivabilidad, pues bueno, nomás pudiste asegurar eso. No es poco, ¿eh? No es que sea poco, pero no es tan potente como diferenciar. Ahora, la diferenciación aquí se suele confundir con una resta. Diferenciar es una cosa, diferir es otra. Diferir podría entenderse como restar o sacar una diferencia, que no es lo mismo que diferenciar. Sacar una diferencia, pues es eso, restar, como la diferencia de potencial, ¿no? Restas 2 voltajes, eso es una diferencia, pero no es una diferenciación del potencial. Créanlo o no, en la teoría electromagnética, el potencial electrostático, o sea, el voltaje, es una función diferenciable. Diferenciable. Entonces, los voy a ir llevando por este camino, ¿no? La parte de diferenciar. ¿Cuál es la ruta que planeo que sigamos, no? Es hasta cierto punto muy simple. La ruta que quiero que sigamos es así. Primero, derivadas parciales. ¿No? Hoy introduciremos los conceptos de derivación parcial, ¿no? Con las derivadas parciales en nuestro poder podríamos definir algunos conceptos más importantes, ¿no? Por ejemplo, regla de la cadena. Y por supuesto, el diferencial exacto, o mejor dicho, diferencial total. Con estas tres cosas ya podremos entrarle entonces a diferenciabilidad. Es decir, primero van a aprender a sacar derivadas
a respetar la regla de la cadena cuando haya funciones que dependan de otras funciones y a definir la diferenciación total, ¿no? Ya podríamos entrarle a diferenciabilidad. Pero ojo, muchachos, no va a haber un tema que diga diferenciabilidad hasta que ya lo tengamos definido. O sea, no pueden esperar que un día diga, bueno, vamos a ver diferenciabilidad. Cuando eso ocurra, quiere decir que ya tenemos los elementos para poder definir a la diferenciabilidad. Nunca se los voy a decir hasta que ya estén los elementos completos. Pero después de diferencial total sí que podemos empezar a decir, vamos hablando poco a poco de diferenciabilidad, con el objetivo de generalizar nuestros conceptos de derivada, ¿no? Derivadas parciales, regla de la cadena, diferencial total, ¿no? Bueno, derivación implícita. Recuerden, diferenciabilidad no es un tema que se va a escribir, ¿no? Hasta que se tengan todos los elementos, ¿no? Armados con las potentes ideas de la derivación implícita, entonces ya podremos definir a la derivada direccional. Dentro de estos conceptos, tuvimos que haber dicho que era la derivación de orden superior. La derivación de orden superior la veremos aquí en derivadas parciales, ¿no? Podemos indicarlo. Aquí adentro también hay que ver derivadas de orden superior. Pero solo les diré cómo sacar derivadas de orden superior. Y dicho sea de paso, ya saben cómo sacar derivadas de orden superior. Simplemente siguen derivando, así que no. Esto es lo que corresponde al núcleo del segundo parcial. Derivadas parciales, incluyendo las de orden superior. Regla de la cadena, diferencial total, derivación implícita y derivada direccional. Con esto ya los puedo evaluar para el segundo parcial. Sin embargo, ya podríamos hablar después de esto de algo muy importante llamado funciones de clase C1, C2 y C infinito. Los colores importan y ya tendríamos más elementos para hablar de funciones diferenciables, ¿no? Que es la clase de diferenciabilidad. Aquí ya podremos decir que es diferenciabilidad, ¿no? Pero insisto, no va a haber un tema que yo escriba diferenciabilidad. De hecho, solo el día de hoy. Si miran el título de esta sesión se llama Introducción a la diferenciabilidad. Pues sí, porque vamos a ver derivadas parciales. En este punto ya van a tener una madurez conceptual suficientemente sólida como para que podamos hablar de qué significa diferenciabilidad y por qué diferenciabilidad es más generar que derivar. O sea, que entendamos que diferenciar implica derivar, pero que derivar no implica diferenciar. Si estuvieron viendo las conferencias, ayer se presentó una conferencia muy interesante con el doctor Pancho, Francisco Gerardo. Es profesor de aquí de la Facultad de Sistemas, está haciendo con permiso su doctorado. Pancho nos decía que no hay razón para que nuestros estudiantes no le entren a cuestiones de alto perfil en ingeniería, como es redes 5G, estabilidad de latencia en redes industriales, protocolos de transmisión de señales. Es inmenso eso que está ocurriendo. Y cuando Pancho decía que realmente no hay razón para que nuestros estudiantes no le entren, lo decía en serio, o sea, lo decía en el sentido de
No sé por qué no está ocurriendo, pero debería estar pasando. Él no está viendo que tenemos estudiantes industriales y los industriales no van a ver redes. ¿Cómo chingados que no? Si la industria 4.0 lo que está haciendo es superintegrar en redes todos los sistemas de producción, ya me contarán cómo le va a ir a un ingeniero industrial que piense que no necesita redes. Ya me contarán, ¿no? Y lo mismo para los computólogos. De hecho, los computólogos son los que les van a dar tesitura, estructura a sistemas automatizados súper integrados. Y los electrónicos lo mismo que han hecho toda la vida. Hacer la parte de los fierros para que todos los dispositivos y sensores queden conectados. Pero entre todos tienen que hacer que aunque estén conectados a una red, la red sea confiable. Y entre los desarrollos que se veían ayer, si estuvieron presentes, pues Pancho decía, hay que tener matemáticas, hay que tener álgebra lineal, hay que tener cálculo, hay que tener series de Fourier. Lo digo para aquellos que estén en electrónica. ¿Tengo electrónicos aquí? No me acuerdo. Sí. Ok, para aquellos que estén en electrónica, series de Fourier, lo verán conmigo. Transformadas de Fourier. Adelante, Joet. Ayer escuché la conferencia, profe, y pues él estaba hablando sobre, pues sí, ¿no? Las cosas que nos dan aquí a ver, pero mi pregunta es, todo lo que utilizamos allá, o sea, como él que está estudiando su doctorado, todo lo que necesitamos nos lo van a enseñar la escuela o nosotros mismos tenemos que aprenderlos por otros lados. Eso no me quedó muy claro. Pues no sé si con lo que estamos viendo, pues nos sirva nada más, ¿no? O tenemos que meternos más al tema. Las dos cosas, Obed. Mira, en la educación pública, uno lo que puede aspirar es obtener el título, pero uno todavía se tiene que seguir educando a sí mismo. Ayer me escribían unos muchachos y me decían, profe, ¿cómo entiende lo que está diciendo Pancho? Y le digo, no entiendo. Te los escribí aquí en Teams. No estoy entendiendo, ¿no? Hasta que no empezó a definir conceptos matemáticos y físicos, yo no entendía ni madres, Sobet. Ni madres, así te lo pongo. Sin embargo, fui a la universidad, al igual que ustedes. Me saqué el título de licenciatura en física, como ustedes se sacarán el de ingeniería. Sin embargo, siempre supe, Obed, que lo que me estaban dando en la universidad era solamente lo necesario para que yo me titulara. Yo todavía tenía que seguir estudiando. Ahora, no me dejen mentir, ¿no es eso lo que les he estado diciendo todo el semestre? Que además de lo que les estamos entregando, ustedes van a tener que seguir estudiando. Es correcto, profe. Entonces ahí tienes, Obed, tienes que hacer las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Saca tu ingeniería, no repruebes materias, ten un buen promedio, hazlo. Sí. Y además de eso, tienes que estudiar por tu cuenta. Cuando pases el curso de cálculo integral, tienes que saber que todavía no sabes cálculo integral. Cuando pases el curso de ecuaciones diferenciales, tienes que saber que no sabes ecuaciones diferenciales. Cuando pases el curso de termodinámica, tienes que saber que todavía no sabes termodinámica. Es que es así. Es que es así. Y si alguien está pensando, uy, pues qué jodida está la universidad, pues yo diría que buena parte de las universidades públicas de Latinoamérica adolecen cabrón de ese problema. Pero somos nosotros los que también tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y en mi caso, lo recuerdo, así fue, ¿no? Me daba cuenta y decía, es que no voy a avanzar, no me voy a entender con gente que sí sepa. Necesito saber que sé cálculo. Ya sé que pasé cálculo, pero no sé si realmente lo sé, necesito saberlo, ¿no? Y ya les dije que en mi caso solo había una manera de saberlo. Era haciendo ¿cuántos ejercicios? Un chingo. Un chingo. ¿Tenías una pregunta, Francisco?
No, profe, lo que le iba a decir era como quien dice aportación a lo que nos está diciendo. Yo digo, bueno, yo tomo la universidad así como que nos enseñan un poco de cada cosa y pues ya es un mundo del que, o sea, por decir a mí que me gustan los carros o cosas así, investigar, o sea, sobre lo que te gusta. Bueno, yo tomo la universidad así. Es una forma válida de pensarlo. Es una forma muy válida de pensarlo. Sin embargo, las herramientas sí se las damos. Ayer que estaba hablando con Pancho en la intervención que hice, sale una función de multiplicadores de Lagrange y yo, chingado, eso yo se los enseño a los de multivariable. Sí, señores, aquí veremos multiplicadores de Lagrange. Esa fórmula abstrusa que tenía ahí escrita este Pancho, lo mismo haremos aquí. Específicamente, ¿dónde lo haremos? Bueno, escúchenme, cuando pasemos de aquí. Cuando les diga que son funciones de clase C1, C2 y C infinito y sepamos qué es diferenciabilidad, orientándonos, lo voy a separar un poquito, orientándonos al examen ordinario, aquí hay que empezar entonces con gradiente. Ya está definido el gradiente desde derivada direccional, nada más no se los estaría diciendo. Entonces, más o menos es así, muchachos. Al principio me la voy a pelar bastante construyendo con bloquecitos. Los bloquecitos van a ser las tareas, los elementos, los ejemplitos, pero pues serán ustedes, muchachos, los que poco a poco van a ir viendo, caray, ese bloque sí me lo dieron. Puedo construir el muro. Construyan el muro, muchachos. Continuidad, derivadas de funciones en producto, no sé, construyan el muro. Sin embargo, va a llegar un punto en el que cuando junte todos los ladrillitos de estas cositas que les voy a estar enseñando, ya pueda decir, ok, ya tenemos una cierta estructura sólida, ¿no? Sobre esto podemos edificar algo más grande. Ya crecimos. ¿Qué es lo que tiene que estar aquí arriba? Diferenciabilidad. Y la diferenciabilidad va a ser una sólida dala sobre la cual construir gradiente, máximos y mínimos. Maximización lo voy a llamar. O sea, es como hacían máximos y mínimos en una variable, pero con varias variables. Maximización, ¿sí? Optimización, multiplicadores de Lagrange, se pronuncia Lagrange, multiplicadores de Lagrange, y un montón más de cosas. El edificio va en este sentido, muchachos. Pero tengo un problema muy grave. Acá abajo, muchachos, hay muchas grietas. Acá abajo hay grietas incluso que pasan por varios niveles. Hay otras que están muy localizadas y habrá algunas que incluso lleguen a los niveles más altos. Esto lo tienen que arreglar ustedes. Estos cimientos que voy a darles los tienen que arreglar sí o sí. Porque es cálculo, muchachos. Si ustedes permiten llegar con muchas grietas a la parte de diferenciabilidad, se les va a derrumbar encima gradiente, divergencia, rotacional, maximización, problemas de optimización, multiplicadores de Lagrange, todo esto se les va a venir encima.
desastrosamente, y se van a llevar únicamente la sensación de que lo que les estamos enseñando, pues quién sabe si tiene aplicación y quién sabe si sirve para algo, ¿no? Así será, lo prometo. Si las grietas las permiten llegar tan alto, se va a derrumbar el edificio. Ahora, sobre este edificio es que se construye la ingeniería. Jóvenes, la ingeniería es de aquí para arriba. De hecho, un poco más arriba, ¿no? Porque falta ecuaciones diferenciales y un poco más de análisis. Entonces hay que construirle todavía, hay que hacerle más pisos que van a tener otras cosas. Álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cuestiones de física avanzada, series de Fourier, matemáticas avanzadas. Y entonces sí, ingeniería es de aquí para arriba. ¿Dónde están ustedes, muchachos? ¿Dónde están? A la mitad. Por acá, ¿no? Las grietas. Aquí estoy yo cerrándoles de grietas, ¿no? Poniéndole mampostería, sacando detallitos. Ahí estoy yo haciendo la chamba, ¿no? Para poder pasarlos al nivel que necesitan. Háganlo ustedes también. No pueden esperar que lo haga yo solo, porque aquí estos ladrillos, ustedes también los pueden arreglar. Ustedes no son los ladrillos, muchachos. ¿De acuerdo? Ustedes no son los ladrillos, ustedes son personas, van a estar armadas con esta estructura. Su estructura tiene que ser sólida, pisen en falso y se les va a venir abajo. Y es increíble, pero sí, Pancho ayer hablaba de multiplicadores de Lagrange. Todavía hay estudiantes que me dicen, profe, ¿por qué vemos eso? No, pues porque sí, chingado, porque la ingeniería lo necesita. Y Pancho ayer decía algo muy importante, no me dejen mentir los que fueron a la conferencia. Pancho indicaba que pues se gana dinero sabiendo matemáticas. Los chinitos que él conoce ganan dinero así, ¿no? Ayer lo dejó en claro. Jóvenes, ¿vamos para allá? Vamos en esta dirección, a construir esto bien, a quitar a las grietas, a ponerles mampostería si lo necesitamos, o tirar todo y volverlo a construir, que fue lo que yo hice. Porque mi muro estaba lleno de grietas, grietas profundas. Mi muro estaba partido, no solo estaba agrietado. ¿Qué fue lo que hice? Cogí un marro y lo tumbé y lo volví a construir y me quedó mal. Lo volví a tumbar y lo volví a construir. Así hasta que aprendí cómo construir, hasta que aprendí que el problema no era construir, era cómo construía, cómo estudiaba, cómo leía, cómo interpretaba las cosas. Ese era el problema de base. Eso no me lo iban a enseñar mis profesores por más que quisieran. Lo tenía que aprender yo solo. No había otra. Y en mi caso tumbé varias veces, varios muros. Un día desperté acá. Un día me levanto y estoy acá. Y ha sido uno de los días más felices de mi vida. Saber que había entendido. Me llevé algunas grietas siguen allí. Hay cosas que todavía no recuerdo o no estudié bien, pero no se cae el edificio. Puedo entender, puedo seguir una conversación científica, leer literatura científica. Es muy difícil que a mí me escribas mal una integral, una derivada. Es muy difícil que yo no me dé cuenta que tienes un error en un concepto físico. Es muy difícil que se me pase. E igual que ustedes, miro en la dirección de hacer progresar la ciencia de la ingeniería. Oiga, Entonces, profe, ajá, y lo de ayer, pues sí me acuerdo lo que dijo que los chinitos ganaban dinero con las matemáticas. Ellos calculaban o hacían qué hacían para ganar dinero así.
Optimización, lo que hace Pancho, pero ya lo hacían de forma profesional. Pancho lo está aprendiendo. Y se gana muy bien, profe. ¿Sí? Sí, porque los algoritmos que generan los utilizan para redes de producción, de distribución, de superintegración, de control automático a distancia, en fin. O sea, ¿quién no te va a pagar dinero para que le desarrolles una red 5G que controle todos los aspectos de producción de tu empresa? Tendrías que ser muy estúpido para no cobrar por algo así, ¿no? Pues hay que echarle chingazos. Ujú. Y sobre todo quítense esa idea de que es que yo soy computólogo, yo no tengo por espérate. Si el mundo se está integrando, pronto ya no vamos a ver la diferencia entre alguien que sepa computación y alguien que sepa electrónica. Pregúntenle a mis estudiantes graduados de electrónica. Me dicen, profe, me la paso haciendo simulaciones y computación. Pues sí, güey, por eso te enseñamos, cabrón. Me encuentro a los tengo una muchacha que trabaja en ergonomía en Mave, ¿no? Me dice, me la paso programando. Ujú, así es. O sea, sí bajo a planta y me hago pendeja ahí, pero a la hora de la chamba, del jale, programamos diseño renderizado, diseño de alta renderización, porque todos los esquemas de ergonomía ya están hechos, ¿no? Entonces uno lo que hace es desarrollarlos ad hoc específicamente para un producto, pero lo ensaya uno de todas las maneras posibles y pues eso mejor que lo haga una computadora, así que tuve que aprender a decirle a una computadora que lo hiciera. Cada vez es más común que me encuentre a los estudiantes diciéndome ese tipo de cosas, muchachos. Diciéndome clara y llanamente, está con madre, me está yendo bien, pero ¿qué cree, profe? Realmente estoy haciendo algo que no esperaba, ¿no? No es que no estén haciendo ingeniería, que es lo que estudiaron, pero no esperaban que iba a ser así. Espérenlo ustedes. El Doc Ramón le dice a los de electrónica, de hecho, si se descubren a sí mismos soldando cablecitos y haciendo instalaciones eléctricas, lo están haciendo mal. La forma de saber que lo están haciendo bien es si su trabajo depende más de desarrollos abstractos y computacionales integrados que de estar pegando cablecitos o estar cambiando partes mecánicas o cosas así. Eso ya no es ingeniería, eso es trabajo técnico. Y eso lo puede hacer un tipo que salga del Cebetis o de un Covac o una madre así. Entonces, hay para que lo tomen en cuenta, ¿no? Si salen con su título y por ahí andan haciendo instalaciones hidráulicas nada más, pues bueno, a lo mejor lo que están haciendo les deja lana, pero ingeniería, lo que se entiende hoy de forma moderna como ingeniería, no. Todavía no. No dejaré de decírselos, decidan hoy el tipo de ingeniero que quieran ser. Este es el segundo parcial entonces, muchachos. Se les evaluarán derivadas parciales, incluidas las de orden superior, la regla de la cadena, la diferencial total, la derivación implícita y la derivada direccional, preparando el camino para diferenciabilidad. Y armados con el tremendo poder de la diferenciabilidad, veremos el gradiente. ¿Sí? Y máximos y mínimos. Que arriba le decía maximización, es lo mismo. Y multiplicadores de Lagrange. No tienen idea, no les estoy preguntando, no la tienen. No tienen idea del tremendo poder que se pone en sus manos cuando se les enseña qué es el gradiente, que es un algoritmo de descenso de gradiente, cómo obtener y clasificar máximos y mínimos y cómo obtener y clasificar máximos y mínimos con restricciones, porque eso es multiplicadores de Lagrange. No lo saben. Y es posible que tarden tiempo en entenderlo, pero se les entrega bastante. Es un tremendo poder el que se les da. Cuando pasemos por aquí, por favor, pongan atención. Es posible
que muchas de las cosas que desarrollen en el futuro dependan fundamentalmente de estos algoritmos, o su inicio para poder entenderlo esté en estos algoritmos. Tómenselo en serio. Esto no es para el segundo parcial, esto sería más bien para el examen ordinario, pero para el examen ordinario tendremos una sesión en la que hablaremos de eso, ¿no? Y bueno, muchachos, vamos empezando, ¿no? Derivadas parciales. El operador de derivación parcial es tal que solamente puede ver, solamente puede mirar a las funciones que dependen de la variable que indica la derivación. De otra forma, considera constantes. El operador de derivación parcial, muchachos, es tal que solamente puede ver funciones que dependen de la variable que él deriva. Si le das funciones que dependen de otra variable, no las va a ver como funciones, las va a ver como constantes. Miren, me refiero a esto. Si ustedes usan el operador de derivación total, este no es el operador de derivación parcial. ¿Esto cómo se debe leer, muchachos? ¿Qué dice aquí? Una derivada con respecto a X. No, no es eso lo que dice ahí. Eso, Bet, es esto. Una derivada de la función y con respecto de x. Esto sí. Pero así, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? No será una diferencial, profe, de X. Tampoco es una diferencial. Es una instrucción. Es una instrucción, muchachos. Deriva. ¿Con respecto de quién? De X. De X. Deriva con respecto de X. ¿A quién? No sé, espérate que te traigan una función y la pongan aquí. Por ejemplo, Y. Esto sí es la primera derivada de Y con respecto de X, como dice Obed. Pero esto no es nada. En el mejor de los casos es una instrucción. Como un programa, muchachos. Como un programa. Les pregunto, ¿Photoshop es una imagen? No. Sin embargo, ¿Photoshop con qué trabaja? Con instrucciones. Con imágenes. Con imágenes. ¿Sí? Con imágenes. Es un programa computacional para poder manejar imágenes, ¿no? Pero el programa no es una imagen, ¿verdad? Es un conjunto de instrucciones que tú le vas aplicando a alguna imagen con algún propósito específico. D en dx no tiene significado. En el mejor de los casos es una instrucción.
Ah, ok. ¿Y qué es lo que instruye? Ah, cuando le pongas ahí una función, te va a traer la derivada, compadre. Yo tengo otra manera de decir que es una instrucción. Yo de estas cosas digo que es un operador. Específicamente le llamo operador de derivación. Y le llamo también operador de derivación total. Entonces vamos a usar un poquito nuestro operador de derivación total. A ver, muchachos, ¿qué pasa si yo considero den de x aplicado a la función 4? ¿Qué pasa? No, pues nada, porque todavía no se está derivando, profe. ¿Cómo que nada? Esto da 0. Ah, sí, perdón, es que como dijo que no había DF, perdón, sí. Aquí hay un 4, entonces a la función 4 le estamos aplicando la operación derivar. Y la operación derivar sabemos que regresa el 0 siempre que la función sea constante, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero no es Sí, el es único correcto. caso. No es el único caso. ¿Qué les parece esto? Deríbame con respecto de x a la función y. Sería 0 igual. Tendremos que hacer lo siguiente. Tendríamos que decir, bueno, esto es derivar a y, ¿sí? Con respecto de algún parámetro que tenga, alguna composición de funciones, por la derivada del parámetro con respecto de x. Solo que si ese parámetro no existe, esta derivada va a ser 0 y entonces va a anular a toda la función. Entonces, aquí tendríamos que detenernos un momento y preguntar, ¿y depende de x? Más bien así. Aquí detenemos el algoritmo, decimos, espérate. Y depende de x. Si la respuesta es no depende de x, eso es 0. Si la respuesta es sí depende de x, entonces es regla de la cadena. Y el otro caso es este. Derivar con respecto a x a la función 4x al cubo. ¿Qué les da? 12x cuadrado. 12x cuadrado, ¿no? Y bueno, esto es importante de hacer notar. Jóvenes, ¿aquí en el primero se consiguió derivar? Sí, Sí. Sí se consiguió derivar, correcto. ¿Aquí en el último se consiguió derivar? también. Y aquí También. No, sí se consiguió derivar también. Porque si depende de x, nos va a traer la derivada, ¿no? sí, o sea, cuando no depende de X, pues va a Y si no depende de x, nos va a dar 0, en cuyo caso es como si hubiéramos derivado una constante, pero nos trajo la derivada, ¿verdad? Simón. En los tres casos se está consiguiendo la derivada, muchachos. ¿Lo ven, verdad? Es correcto. Ay, güey. Cuidado con sus celulares, quítenle las notificaciones, por favor. Ahora, consideren la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x, valuando la derivada en x igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Pues es 0, ¿no? A ver, la derivada del logaritmo.
es 1 sobre X, ¿no? Sobre X. Ujú. Y me la vas a evaluar en X igual a 0. ¿Eso cuánto da? 1 entre 0. Es una indeterminación, ¿no, profe? Por tanto, la derivada no existe. En X igual a 0, en cualquier otro punto sí va a existir, pero en X igual a 0 no existe, porque conduce a una indeterminación. Aquí hay un ejemplo donde la derivada falló, pero si falló, no fue culpa de la derivada, fue culpa de la función y sus propiedades. Esto debe estar bien entendido a estas alturas, muchachos, en cursos de cálculo diferencial, después de haber pasado por el de diferencial e integral. Entonces, dn de x no es la derivada, es una instrucción, un operador de derivación. Den de x aplicado sobre una constante o sobre una función que no depende de x es 0. Den de x aplicado sobre una función de x nos trae la derivada, pero no todo lo que brilla es oro. Algunas funciones tienen derivada, pero evaluándolas en algún punto se mandan a la chingada, en cuyo caso diremos que no existe la derivada. Sí sabían esto, ¿verdad? No como tal, pero pues sí. Les hace sentido entonces, ¿no? Ok. Simón. El que queremos es el operador de derivación parcial, ¿eh? No el de derivación ordinaria, este ya lo conocen. Vamos a volver a leer entonces esto. El operador de derivación parcial es tal que solamente mira, solamente ve a las funciones que dependen de la variable que indica la derivación. De otra forma, considera constantes. Vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a reservar esta notación para el operador de derivación parcial. Esto no es una derivada, es la instrucción derivación parcial. Como no me gusta tanto usar la palabra instrucción, le voy a poner el nombre que yo usualmente uso. Operador de derivación parcial. Esto es un operador de derivación parcial. Entonces, a ver si recuerdan lo que definí antes. ¿Cómo es la derivada parcial con respecto de x de la función 4 que les da? Sí. ¿Cómo es la derivada con respecto de x, derivada parcial con respecto de x, de la función y al cuadrado? 0. 0, porque está viendo a y como si fuese constante, dado que este operador solo ve funciones que dependen de x. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sin Sí, embargo, profe. ¿cómo es la derivada parcial con respecto de x de la función x al cuadrado por y al cubo? Y al cubo. Sería nomás 2x, ¿no? Y al Sí, cubo de 2x. pero es que y al cubo lo ve como una constante. Como lo ve como una constante, lo puede sacar. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, así que esto sería 2x por y al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Asimismo, ¿cuál es la derivada parcial con respecto de y de la misma función? 3y cuadrada x cuadrado. ¿No será 3? Y cúbica, ¿no?
X cuadrada 3y cúbico y al cuadrada. cuadrado. No. Pues primero sacamos la x cuadrada, ¿no? Porque es una Ajá. constante. Sí, no es constante. A los ojos de este operador es constante, pero X cuadrado es una función. Lo sacas Ajá. entonces. O sea, sí, eso, dependiendo de la función. Y ahora sí, la derivada de y al cubo, ¿cuánto es? Sería 3y cuadrada por x cuadrada. Ujú. ¿Lo ven todos? Sí, no. Ujú. Es y Continuamos con cuadrada, esto. ¿no, profe? Eso escribí, ¿no? Eso le puse aquí, ¿no? Es que puso x cuadrada. Ah, Está bien, X al sí, cuadrado sí. y al cuadrado. Ya vi. Juguemos un poco más con esto. ¿Cómo interpretan lo siguiente? Quiero ahora considerar... Joder. Quiero ahora considerar la segunda derivada con respecto de X y con respecto de Y. ¿Cómo me interpretan esto? Primero separamos el que vamos a derivar, ya sea derivada de X, y si es así, quedaría la constante Y. Y después Y, la derivada de Y, quedaría mi constante X. Y eso se deriva dos veces. Lo revuelves mucho, pero es derivar dos veces. Eso es correcto, Obed. Separa en Sería turno. la derivada parcial con respecto de Y actuando sobre la derivada parcial con respecto de X de la función X al cuadrado por Y al cubo. Es decir, primero deriva con respecto de X y cuando termines, derivas con respecto de Y. Sabemos cuál es la derivada con respecto de X. Así que solo necesitamos la derivada con respecto de Y. La derivada con respecto a X será 2xy al cubo, ¿lo recuerdan? Sí. Ok, hagan esta derivada. Seis x y al cuadrado. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Ujú. Sí, Y ahora profe. vamos a hacer la derivada segunda. Primero con respecto de Y y después con respecto de X de la misma función. X al cuadrado por Y al cubo. Vamos a escribir lo que significa. Están chiquitos y están aprendiendo, así que tiene sentido que lo hagamos paso por paso. Momento, la derivada parcial con respecto de Y ya la tenemos, es esta que está acá, ¿no? 3x al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Es correcto. Ujú. Entonces decimos, ok, esa parcial con respecto de Y sería derivar todavía con respecto de X, ¿sí? ¿A qué función? 3x al cuadrado por Y al cuadrado, ¿no es cierto? Es correcto. Quedaría 6x y cuadrado. ¿Lo ven los demás? Sí, profe. Sí, Son profe. iguales. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, es un accidente. De momento, para nosotros, esto es un accidente. No sabemos si siempre va a ser así. Entonces, o sea, sí importa a quién derives primero. Así es. ¿Quién eres? Aquí nada más es ¿Francisco? la ordenación, ¿no, profe? ¿Cómo te están pidiendo que lo... Ujú. Me vas a respetar el orden de derivación porque no estás seguro que vas a poder derivar en el orden que tú quieras. Así es. ¿Ok? Pues apúntalo. Voy a respetar órdenes de derivación porque no estoy seguro de que lo que estoy derivando sea igual.
Fíjense en una cosa. Si su cálculo diferencial no está funcionando bien, van a tener un chingo de dificultades trabajando con esto. En realidad, la derivación parcial es sencilla, pero se puede complicar muy fácilmente. Vean esto. Denme la derivada parcial con respecto de x de esta función. X al cuadrado menos y, que multiplica a e a la menos x al cuadrado, x por y al cuadrado. ¿Qué harían? Se hacen otra vez dos derivadas. ¿Como una derivada segunda? No. No son dos derivadas como una derivada segunda. Es la de U por B, ¿no, profe? Es una derivada de producto. Vean que tenemos una función de x por otra función de x. También es de y. Es cierto que también son de y, pero dependen de x, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pues yo recuerdo que esto se hacía, lo voy a hacer yo porque es ejemplo, pero yo recuerdo que esto se hacía así, ¿no? El primero por la derivada del segundo. Fíjense el operador que estoy usando. La segunda por la derivada del primero. Segunda por la derivada del primero. No, hombre, ese sí es un desmadre gacho. Se complican muy rápido y si los estudiantes no han desarrollado el callo de hacer derivadas y además hacer el álgebra, pues aquello se transforma en una golpiza, ¿no? Hey. ¿Cuál es la derivada con respecto de x esta de aquí? Menos 1. Menos y al cuadrado. Perdón, sí. E a la menos x y cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Yo sí. Más e a la menos x y al cuadrado. ¿Por quién? 2x. Y nada más que 2x. Menos y. Es No, correcto. porque la derivada de menos y es Sí, porque la toma como constante, ¿verdad? la tomas como constante. Simón. Sí. Vean lo fácil que es ahora incluir cosas que no existen. Ey. ¿Está? Entonces, si no han estado practicando derivadas como se los vengo suplicando de rodillas y con lágrimas y rosario en las manos, desde que empezamos el curso, muchachos, empiecen a hacerlo. Porque ya no se los voy a suplicar, se los voy a empezar a exigir. Sí, no. Muy pronto dejaré de suplicarles que deriven y voy a empezar a exigirles que deriven. Lo prometo. Les recomiendo que usen esa notación. Muchos estudiantes dicen, pues lo puedo hacer mental, ¿no? A ver, es x cuadrado menos y, la derivada de a la menos, pues eso es menos y al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. No, menos x y al cuadrado. No lo hagas mental, no eres tan bueno. Créeme, no eres tan bueno. Escríbelo así. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Paso renglón. Ok, el primero y la derivada del segundo la pongo en un corchetito para saber que lo que estoy poniendo aquí es la derivada de lo que tenía antes definido. Qué caray. Ajá. Más el segundo por la derivada del primero. Ok, lo pongo en corchetito para saber que esto que está en corchete es lo que antes derivé. Si hay un error, lo más seguro es que lo hayas cometido. ¿Qué onda con esto? Lo más seguro es que lo hayas cometido dentro del contexto
de la derivada. Entonces así puedes hacer un tracking del error. Si es que sospechas de que algo hiciste mal, te recomiendo que procedas así. Y luego haces el álgebra. Esto va a ser y al cubo menos x al cuadrado por y al cuadrado. De hecho, necesito ¿De dónde sacó el X, el Y cuadrado? Ah, ya vi el Y cuadrado. del Ya. y, ¿no? Entonces Sí. tendría, ¿qué dije? Y al cubo, ajá, y al cubo Y cúbica. menos x al cuadrado y al cuadrado, ¿de acuerdo? Sí. Con signo No. negativo, ¿por qué no? A ver. ¿Cuánto es menos por No, más? Por menos, perdón. Más. Aquí está. Ujú. ¿Cuánto es menos por más? Oh, ya. me- Sí. Ok, y este 2x, pues lo pones, le pones más 2x. Y todo multiplica a e a la menos x por y al cuadrado. Oh, ya. Ya sacaste la derivada. Para la racita que me está moviendo los objetos, no es broma, ¿verdad? No se dieron cuenta. ¿Sigue después de derivar, profe? Y acabaron. Ahora practiquen. Díganme ustedes cómo es la derivada parcial con respecto de y. Oh, come on. Oh, come on. De la misma función. Esta vez solo quiero el resultado. Ya hecha toda el álgebra. Venga, muchachos, háganlo. sería 2x, y cuadrada, menos 2x cúbica, y, menos 1, todo eso en paréntesis. Sí, lo escribimos por acá. Y Micrófono falta la abierto. e. Es correcto, profe. Si utilizaron software, no me opongo. Pero recuerden que voy a revisar. Y por la revisión de la vez pasada, creo que se dieron cuenta que es muy difícil que no me fije que algo escribieron incompleto o que faltan procedimientos. No me opongo a que usen software. Me opongo a que lo usen sin hacer explicaciones o sin hacer desarrollos que validen lo que el software les esté diciendo. Porque están aprendiendo, están chiquitos, están aprendiendo.
Voy a referirme a las de Leitol que correspondan. Muchachos, son las últimas veces. Les suplico que practiquen cálculo diferencial y cálculo integral. Van a sentir la diferencia cuando se los empiece a exigir. Lo prometo. Sí Profe, lo van a ver. Dime. con el libro de Leito, ¿sí estaría bien estudiar integrales y derivadas? ¿O cuál Sí. otro libro que me podría recomendar? El que yo recomiendo para eso es el cálculo de Michael Spivak, pero necesitan buenos cursos de cálculo antes. Si no, el curso de Dennis Seal de cálculo para ingenieros, cálculo diferencial para ingenieros, que hay un chingo de ejercicios, ¿no? O el Leitol también trae un chingo de ejercicios, así que con ese sí se podrían poner a trabajar. Fíjense que este mismo libro que estoy utilizando en sus primeros capítulos es cálculo en una variable, o sea, es esto, derivar e integrar en una variable. ¿De acuerdo? Ok, profe. Muchas gracias. Voy a indicar las páginas que quiero que estén trabajando a partir de ahora y de donde van a salir los temas del segundo parcial. Ahí va. ¿Qué día le pasa a esta madre? Está fallando desde la mañana, igual a mí tuve complicaciones, profe. Ok, van a tener que apuntar. ¿Listos? Simón, Capítulo 12. Espérame tantito. Apenas está abriendo notas aquí. No, es que se me perdió la pluma. Cámara. Ajá. ¿Dónde chingados está? No, hombre, quimero. Ahí voy entonces. Capítulo 12. Página 913. Acuérdense que les estoy dando las páginas, no las del paginador. Lo repito, capítulo 12, página 913. Secciones. (12.1) y 12.2. Entre paréntesis, solamente de lectura. O sea, que ustedes las lean. Van a leer secciones 12.1 y 12.2. Me voy a fijar si lo leyeron o no. Después de eso, le indican secciones 12.13 a 12.9. 12.3, perdón. 12.3 a 12.9. Si tienen el libro a la mano, lo que van a encontrar es esto. Ahí voy. Esto es lo que van a encontrar, muchachos. Para el segundo parcial van a ser entonces secciones 12.13, 12.14, 12.15 y 12.6.
dejando las secciones 12.7, 12.8 y 12.9 para el examen ordinario. Los problemas son todos los problemas de cada sección, desde el 12.3. Repito, la tarea departamental son los problemas de todas las secciones de la 12.3 a la 12.9. ¿Cuáles son los que estoy encargando? Todos. Me van a reportar 25 por equipo. Sin embargo, esta vez me los van a entregar completos, es decir, ya no me van a mandar la tarea con un representante, sino que cada uno van a hacer la tarea y van a hacer un solo archivo, pero cada uno me sube el mismo archivo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe, entonces es la sección 12.1 y 12.2 para leer, ¿verdad? Y la sección 12.3, 12.9, ¿verdad? Nada más. Sí. No es poco, Bet, te vas a dar cuenta. Esta es la parte más gorda del libro. No, es que no, lo que pasa es que escuché, dijo todo algo más, pero no, gracias. Ahora, para el primer parcial, se van a evaluar secciones 12.3 a secciones 12.6. Para el segundo parcial de la 12.3 a la 12.6. Sí, segundo parcial de la 12.3 a la 12.6. Y para el ordinario dijo que iban a quedar 12.11 a la 12.13. No, 12.7 a la 12.9. Ah, ok. Ahí está la imagen. No se ve ni más. Ah, en la que compartió, ¿verdad? Ahí ya se ve. Chequen la imagen. Cámara, se está cargando. Sí, ya se ve. Ahí está. Okay. Para repetirlo entonces. 12.1 y 12.2 son de lectura. Léanlas, me voy a dar cuenta si leyeron o no. 12.3 a 12.6 es el segundo parcial. 12.7 a 12.9 son temas de ordinario, junto con todo lo demás, porque es ordinario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Los problemas son todos los problemas de cada sección. Van a reportarme 25 en su equipo de 5 a 7 personas, de 4 a 7 personas donde hicieron su equipo para la tarea. Hacen un solo documento, pero esta vez en vez de que solo uno de ustedes me mande el documento, todos me mandan el documento. Tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Okay, ahí están. Esto es lo que estaremos trabajando para el segundo parcial y fomentar la recta final, ¿no? Vamos a avanzar muy rápido. ¿Se acuerdan que les dije que voy a dejar de suplicar y voy a empezar a exigir, verdad? Eso lo voy a hacer empezando por ahí por la próxima clase, de tal manera que a finales de la próxima semana ya va a ser una cuestión de exigencia, ¿no? De derívame esto. Dime cuánto es esta derivada, ¿no? Y a partir de ahí, muchachos, van a tener la sensación de que voy a ir hecho madre. ¿Por qué voy a ir hecho madre? Voy a ir muy rápido, porque ustedes ya saben derivar. ¿No es cierto? Obviamente. Obviamente, muy bien. Obviamente saben ya derivar. Terminamos por hoy, muchachos. Organícense, ya saben cómo viene el asunto. Nos estamos viendo. El viernes voy a dar conferencia yo por ahí de las 10 de la mañana, por si quieren asistir. ¿A qué hora, profe? Esperen. ¿Qué va a hacer, profe? Nah, para ustedes es obligatorio que asistan. Van a tener que hacer un reporte de la exposición. Sí, lo estoy viendo aquí. ¿De qué va a ser su conferencia?
A las ¿De qué va a hablar? 10 de la mañana. ¿De qué va a ser, ¿Qué profe? conferencia va a ser, profe? Métodos, ahí están métodos alternativos de estadística, muchachos. Fíjense en el cronograma que hay de conferencias el viernes a las 10 de la mañana, ahí salgo yo. Básicamente es cómo hacer estadística cuando ya no tienes datos, pero lo voy a orientar más, un poco como Pancho, ¿no? Se ven matemáticas bien asombrosas, pero no tanto, es más que se los enseñamos aquí, se los damos aquí. Entonces es como para estimularles la idea de que, oye, sí puedes entrarle a esto. Sí, cierto, que me haces mal el álgebra, que no te acuerdas de la trigonometría, no me integras, no me derivas, sí, cierto, ¿no? Pero eso es más una cuestión actitudinal. Es hora de empezar a hacerlo. Entonces, más o menos va vertebrada por ahí. Y para ustedes es obligatorio, me pidieron el grupo para ese día, ¿no? Me mandaron un correo que decía que tenía que llevar ciertos grupos, ¿no? Y en el último correo decía que tenía que llevar ciertos grupos a la conferencia del profesor Octavio Pérez Gómez, ¿no? Y dije, chingados, ese soy yo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿Quién soy? ¿quién soy? Nota bebé, ¿no? Cabrón, soy yo. Qué caray, ¿no? Está bien feo. Ay, güey, soy yo, ¿no? Entonces, pues eso, muchachos, ustedes son obligatorios, junto con un grupo de electricidad y magnetismo, el que tiene clase ese día en la noche. Entonces, bueno. Son puntos extra el reporte. No, pero les voy a pedir un reporte. Pregúntale a Daniel si es que doy puntos extras por Lo ahí. voy a ver en tiempo real, pero lo veo después, güey, porque voy a jalar. Órale, pues, dale, carnal. Profesor, del tema que va a exponer de esto, había hecho su tesis, ¿verdad? Ajá. Sí, lo que voy a hacer es los problemas que resolví con estadística de máxima entropía. Voy a exponerlos, pero desde una perspectiva de, miren, sí se puede, sí lo pueden entender, sí lo pueden hacer ustedes también, nomás hay que pues, sentarse y ponerse a hacerlo, ¿no? Sí, está bien. Vale, terminamos, muchachos, pueden retirarse. Gracias, nos vemos. Hasta luego.